como parte de los gremios, lo, para los trabajadores es que el alza de precios de los productos ha afectado nuestro poder adquisitivo como trabajadores. Entonces, el poder adquisitivo va a disminuir y esto afectará en nuestro salario real y de manera negativa porque ahora vamos a comprar menos. Nuestras propuestas como trabajadores es que nosotros pedimos la supervisión y la sanción de las prácticas abusivas de acaparamiento del mercado y también que se supervise y se sancione la especulación de los precios sobre dichos productos. Como parte de los productores, es que debido al aumento de los precios de los fertilizantes y también a los aumentos de los costos de producción, la productividad de los agricultores ha disminuido y nuestra propuesta sería que requerimos el apoyo estatal, por lo que es importante que el gobierno pueda subvencionar los precios de los fertilizantes y también nos dé alternativas y nos pueda brindar ayudas para acceder a los créditos para poder reactivar la productividad de nuestro sector. Las justificaciones en el principio de Mankiw pues serían que las personas racionales piensan en términos marginales, debido a que como los agricultores van a tomar sus decisiones por si los costos de producción disminuyen gracias al subsidio, entonces el costo marginal de producir alimentos va a ser más rentable, por lo que va a ayudar a estabilizar el precio y mejorar el abastecimiento al mercado. Y el cuarto principio de Mankiw, que sería los individuos responden a los incentivos, por lo que el subsidio que el gobierno va a hacer a los fertilizantes es un incentivo para que los agricultores aumenten la producción. De este modo, entonces, podemos bueno, vamos a reducir la dependencia de insumos vamos a reducir el porcentaje del precio del fertilizante y va a ser accesible para nosotros y eso nos va a ayudar a producir más. El minero. Bueno, como parte del sector empresarial minero, el mayor problema que nosotros tenemos es la paralización del megapuerto minero debido a protestas sociales. Esta situación genera una caída directa en la inversión y productividad de nuestro sector, afectando gravemente el crecimiento económico. Además, esta paralización pone en riesgo la entrada de divisas por exportaciones, lo que podría presionar al alza de tipo de cambio y contribuir al aumento de la inflación. Si el Estado recauda menos y el país produce menos, no solo se va a ver afectado nuestro sector, sino la estabilidad macroeconómica en su conjunto. Nuestra propuesta principal es que se debe garantizar un entorno de seguridad jurídica y restablecer la continuidad del proyecto minero con una política clara de resolución de conflictos. Además, se debe considerar el impacto de la caída productiva del sector en sus proyecciones para no ajustar la tasa de interés y frenar aún más la inversión. Bueno, basándome en el principio 3 de Mankiw, los individuos racionales piensan en términos marginales. Las autoridades deben de evaluar el costo marginal de no intervenir. Pierden una inversión multimillonaria, puestos de trabajo y confianza en el sector. Por cada día de paralización se pierden millones que no se recuperan. Pensar marginalmente implica actuar antes de que el daño sea irreversible. Basándome en el principio 6, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica
El sector minero ha demostrado que puede operar eficientemente si se le garantiza un entorno estable, pero cuando hay incertidumbre legal o conflictos sociales no resueltos, el mercado no puede funcionar. Por eso el Estado debe intervenir para restaurar las condiciones que permitan que el mercado opere. Y en el principio 8, que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios, la minería representa una parte sustancial de la producción nacional. Si cae la productividad de este sector, se deteriora el ingreso nacional, el empleo y la calidad de vida. Cuidar la minería es cuidar el crecimiento del país. Ahora, como trabajadora minera, la paralización del megapuerto minero no solo afecta a las empresas, sino que también a los trabajadores, a nuestras familias. Muchos hemos perdido nuestros empleos o estamos en riesgo de quedar desempleados. Los ingresos familiares han caído drásticamente y no hay alternativas claras en otras industrias o regiones. Además, la incertidumbre ha generado un clima de inseguridad laboral y social. Muchos trabajadores están migrando a la informabilidad, no hay protección, ni salud, ni pensiones. Nuestra propuesta es la reactivación inmediata del proyecto minero bajo condiciones claras del respeto a los derechos laborales, una presencia efectiva del Estado en zonas de conflicto para garantizar una seguridad física y jurídica a los trabajadores. Y basándome en el principio 8, que el nivel de vida depende de la productividad, cuando no trabajamos no producimos. Si el país deja que miles de trabajadores calificados estén paralizados, pierde capacidad productiva y potencial de crecimiento. Bien, escuchando ambas problemáticas, tanto por parte del sector minero y del sector agrario, el Ministerio de Economía y Finanzas se reconoce que se enfrenta a una crisis múltiple, un alza internacional en lo que es fertilizantes que amenaza la producción agrícola y también un conflicto social que tiene un megaproyecto minero estratégico y obviamente se tiene que proyectar buenas propuestas para poder detener estas problemáticas. Para ello es necesario mantener la disciplina fiscal y proteger la estabilidad macroeconómica. No podemos responder aumentando indiscriminadamente el gasto público porque eso solamente agravaría la inflación y golpearía a los sectores más vulnerables. Para ello se propone 3 medidas. Tenemos el subsidio temporal y focalizado a fertilizantes que va dirigido únicamente a los pequeños agricultores que producen los alimentos básicos. También la segunda medida sería la reasignación del presupuesto existente, que es recortando gastos menos prioritarios y destinándolos a este fondo de emergencia agroalimentaria. Y el compromiso de estabilidad no se incrementará el déficit fiscal y se va a poder garantizar la confianza a inversionistas y ciudadanos. En este caso, el más idóneo para ambos casos y para ambas problemáticas sería el subsidio temporal. Esto no va a generar una inflación debido a que solamente será por un corto periodo para poder bajar lo que es la problemática que se tiene en ambos sectores. Esta postura se fundamenta bajo estos 3 principios de Mankiw, que tenemos el principio 1, que es la toma de la decisión que implica disyuntivas, que si apoyamos el agro se debe recortar en otra parte. También el principio 2, que es el costo-oportunidad, de no actuar sería una recesión alimentaria más grave. Y el principio 7, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. En este caso, el mercado estaría interviniendo si es que el mercado tiene algunas fallas. Entonces, para ello, creemos que la salida es reasignar y focalizar, no gastar más. Y obviamente así atender a la emergencia sin
hipotecar la estabilidad futura del país. El Estado debe intervenir cuando el mercado tiene alguna falla. Y como en el caso del precio de los fertilizantes, la medida más idónea para ambas problemáticas, tanto para el sector minero y para el sector agrario, sería los subsidios. Bueno, como Banco Central de Reserva, nuestra prioridad es preservar la estabilidad de precios. En este contexto, nuestra propuesta es incrementar la tasa de interés de referencia en 0.5 puntos porcentuales. Esto debido a que cuando el crédito se vuelve más caro, el consumo y la inversión se moderan y eso ayuda a reducir la presión sobre los precios. Este enfoque se fundamenta en el principio 10 de Mankiw, el que nos dice que existe una disyuntiva entre inflación y desempleo en el corto plazo. Somos conscientes de que un aumento en la tasa puede enfriar la economía y afectar al empleo, pero dejar que la inflación se descontrole sería mucho más dañino porque reduce el poder adquisitivo de todas las familias peruanas. Por ello, la estabilidad monetaria es la base del desarrollo económico y nuestra propuesta es un ajuste preventivo para proteger a los hogares y a la economía en su conjunto. Bueno, todos aquí asumimos que los agentes económicos toman decisiones racionales, pero eso es un error. En la práctica, la gente actúa con información imperfecta bajo emociones y sesgos. Por eso, si no incorporamos la perspectiva conductual, las medidas fiscales, monetarias o sectoriales que ustedes proponen se quedarán cortas. El principio 1 nos recuerda que enfrentamos disyuntivas, pero la población muchas veces no las percibe de forma racional. El principio 2 nos habla del costo de oportunidad, pero agricultores y consumidores suelen subestimarlo, o ni siquiera calcularlo. El principio 3 nos dice que las personas racionales piensan en el margen, sin embargo, en la realidad, deciden por tradición, miedo o presión social. El principio 4 señala que la gente responde a incentivos, aunque sabemos que los incentivos mal diseñados pueden fracasar si no se considera la psicología del comportamiento. Por eso proponemos políticas nudges, incentivos suaves, comunicación clara y simplificación de trámites y transparencia, que guíen las decisiones sin necesidad de subsidios masivos ni políticas monetarias extremas. Si los gremios reclaman subsidios directos, debemos recordar que los mercados se organizan solo cuando hay confianza. Si les damos solo transferencias, generamos dependencia y reducimos la productividad en lugar de incentivarla. Ahora, en cuanto a lo que viene pidiendo el sector minero, que sería seguridad jurídica, ¿por qué mejor no un mecanismo de diálogo ciudadano que reduzcan sesgos de desconfianza y de una percepción de injusticia? Ahora, desde la economía del comportamiento, consideramos que un subsidio temporal y focalizado, aunque suene razonable, no resuelve el problema de fondo, cosa que nos proponía el MED. Primero, el principio 1 de Mankiw nos recuerda que las personas se enfrentan a las disyuntivas, pero la mayoría de los agricultores no la percibe con claridad. Muchos ni siquiera sabrán cómo acceder al subsidio o lo verán con desconfianza. En la práctica, gran parte de este presupuesto rasignado puede quedar mal distribuido. Segundo, el principio 2, el costo de oportunidad. Se interpreta aquí solo en términos fiscales, pero ¿qué pasa con el costo de oportunidad social? Al reasignar el presupuesto, se recortan recursos de otros sectores como salud o educación. Y si además los subsidios no se usan de forma eficiente, el país estaría perdiendo por partida doble. Tercero, el principio 4, los incentivos. Es cierto que las personas responden a ellos, pero no siempre de la manera esperada. Si reciben subsidios, algunos productores pueden depender de ellos y postergar cambios en su forma de producción. Así, el incentivo se convierte en un desincentivo a la innovación o al uso eficiente de los insumos. Por eso, desde nuestro enfoque, creemos que no basta con subsidios ni resignaciones. Lo que necesitamos son mecanismos conductuales que garanticen que las políticas lleguen a quienes realmente las necesitan y que se usen de forma eficiente. Un subsidio mal percibido, burocrático, genera frustración, desconfianza y hasta puede aumentar la protesta social. Ahora, yendo al aumento de 0.05% de la tasa de referencia, puede parecer una medida técnica adecuada para controlar la inflación, pero desde la economía del comportamiento vemos un problema fundamental, y es que la gente no siempre entiende ni reacciona racionalmente a los cambios en la política monetaria. El principio 1 de Mankiw dice que las personas se enfrentan disyuntivas, pero en la práctica muchas familias ni siquiera perciben un cambio tan pequeño en la tasa de interés que sea relevante.
Por lo tanto, el supuesto efecto de enfriar el consumo puede no cumplirse. Con el principio 2 del costo de oportunidad, las empresas y agricultores pueden malinterpretar esta señal. En lugar de pensar en el costo real de financiarse, podrían anticipar un encarecimiento mayor en el futuro y anudarse de manera precipitada, generando más inestabilidad. En cuanto al principio 4 de incentivos, sí, las personas, responden a ellos, pero como he dicho anteriormente, no de forma mecánica. Si la comunicación del BCR no es clara, este aumento puede ser percibido como una muestra de debilidad o pánico frente a la problemática de la inflación, lo cual alimentaría las expectativas negativas en vez de contenerlas. Por eso sostenemos que la política monetaria sin un componente conductual pierde eficacia. Lo importante no es solo el 5%, sino cómo se comunica, cómo se percibe y cómo se gestiona la confianza de los ciudadanos. Bien, a continuación voy a hacer una síntesis de acuerdo a los principios de Mankiw y de acuerdo a las ideas que hemos escuchado de mis compañeros. Principalmente empezamos con la idea número 1 del Ministerio de Economía y Finanzas, que viene a ser el MEF, que se apoya en los principios número 1, que las personas enfrentan diversas disyuntivas. También tenemos el principio número 2, que es el costo de oportunidad de una decisión, y tenemos el principio 7, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Ellos proponen que no aumentar el gasto público, sino asignar un presupuesto existente, aceptando el costo de oportunidad de recortar otros programas para subsidiar fertilizantes de manera temporal y focalizada. Como número 2 tenemos al Banco Central de Reserva, el BCRP, que respalda el principio 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Su propuesta es subir la tasa de interés para controlar la inflación, aun si puede frenar la economía, y aumentar el desempleo en corto plazo. También tenemos a los gremios, que vienen a ser los agricultores y mineros. Fundamentan su posición en los principios número 3, que los individuos racionales piensan en términos marginales. También tenemos el principio número 6, los mercados son un buen mecanismo para organizar la economía. Y el principio número 8, que el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Ellos exigen que los subsidios claros a los fertilizantes, y los mineros exigen la seguridad jurídica para la minería, porque de lo contrario la productividad y el nivel de vida de cada persona en el país se vería gravemente afectados. Con respecto a los consumidores, en lo agricultor quieren reactivar los proyectos, quieren supervisar y sancionar las prácticas de acaparamiento y especulación de los productos, y en lo minero quieren reactivar los proyectos mineros respetando los derechos laborales de cada persona. De acuerdo a los expertos de la economía del comportamiento, se retoman los principios del 1 al 4, donde nos dice que las personas o las decisiones de las personas frente a las disyuntivas, tenemos el costo de oportunidad, pensar en términos marginales e incentivos. Ellos señalan que las personas no siempre actúan racionalmente, por ello proponen políticas de tipo nudge, pequeños incentivos y empujones suaves que dan lugar a grandes subsidios. Bueno, como respuesta a lo dicho por el PCM, nuestra propuesta como agricultor sería que nosotros pedimos... Como representante del sector empresarial minero, valoramos que la propuesta del Consejo de Ministros haya reconocido la necesidad de garantizar seguridad jurídica. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por la falta de medidas más concretas y urgentes para reactivar el megapuerto paralizado. La resolución de conflictos debe tener plazos, procedimientos y responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades.
No podemos quedar en la incertidumbre permanente porque cada semana de paralización representa pérdidas millonarias. El ajuste en la tasa de interés, aunque moderado, puede seguir afectando el financiamiento de nuevos proyectos mineros. Solicitamos que el BCR y el MEF coordinen para ofrecer líneas de crédito específicas para inversión en minería formal sin desbalancear la política monetaria. Ahora, desde la voz del trabajador minero, celebramos que se haya incluido el tema de la resolución de conflictos sociales, pero queremos dejar en claro que la seguridad jurídica también significa protección para los trabajadores, no solo para las inversiones. Las paralizaciones no solo afectan la economía nacional, sino directamente nuestros empleos, nuestros ingresos y a nuestras familias. Exigimos que en cualquier proceso de negociación o reactivación minera se garantice estabilidad laboral, respeto a los derechos sindicales y condiciones seguras de trabajo. Bueno, nosotros como representantes del gremio de agricultura pedimos las garantías contra los despidos injustificados debido a la inflación y también queremos el aumento de salarios, ya que como suben los precios, vamos a necesitar más dinero para adquirir nuestros bienes de primera necesidad por esto. Y como productores, nosotros requerimos que se brinden las facilidades para acceder a los créditos, ya que esto es fundamental para reactivar nuestros negocios agrícolas. Y también nosotros volvemos a pedir la subvención de los fertilizantes. En conclusión, esta crisis exige una responsabilidad y decisión por parte del MEF. El Perú no necesita más gasto desordenado, sino soluciones inteligentes, apoyar al pequeño agricultor, también a los mineros y reasignar con eficiencia y proteger la estabilidad que tanto nos ha costado construir. Entonces, así se va a dar confianza al país y se va a demostrar que se puede responder a la emergencia sin perjudicar nuestro futuro. Entonces, por parte del MEF, ante estos pedidos por parte de ambos sectores, se mantiene firme lo que es la idea de subvención temporal y focalizada, tanto para ambos sectores, para que se pueda resolver de una manera emergente hasta que se pueda estabilizar. Bueno, escuchamos las críticas al aumento de la tasa de referencia y entendemos la preocupación de que pueda llegar a surgir tanto en agricultores, empresarios e incluso dentro del propio Ministerio de Economía. Sin embargo, reafirmamos que la prioridad es controlar la inflación, porque si los precios siguen subiendo, los ingresos reales de las familias se van a deteriorar. Ahora, también, para poder reforzar nuestra primera propuesta, planteamos una segunda herramienta que sería más que todo complementaria en cuanto a lo que es el aumento del encaje legal. Esto implica que los bancos deben de mantener una mayor proporción de sus depósitos como reserva. Con ello vamos a reducir la liquidez disponible para préstamos y también se va a controlar la expansión del crédito de manera directa. Nuestra lógica se sigue apoyando en el mismo principio de Manquio que se había mencionado del principio 10, que existe una disyuntiva entre inflación y desempleo en el corto plazo. Es decir, que nos mantenemos firmes en la primera propuesta y además la reforzamos con el ajuste del encaje legal, ya que nuestra misión va a ser proteger la estabilidad de la moneda, sin la cual ninguna política fiscal ni productiva tendrá éxito duradero. Bueno, nosotros valoramos que tanto el BCR como el MEF propongan medidas concretas. El aumento de la tasa de interés y del encaje legal y el subsidio temporal y focalizado. Como críticos, no rechazamos totalmente estas acciones, pero insistimos en que su eficacia dependerá de cómo sean percibidas y entendidas por la población. Los principios de Manquio nos muestran que los incentivos y las iniciativas existen, pero en la práctica
La gente no siempre lo interpreta de manera racional. Por eso, si estas políticas no se acompañan de estrategias conductuales, la comunicación clara, la simplificación del proceso y generación de confianza, pueden terminar siendo menos efectivas o incluso contraproducentes. Apoyamos la dirección de las medidas, pero advertimos que sin considerar cómo reaccionan realmente los ciudadanos, corremos el riesgo de que lo técnico se quede en el papel. Bien, en síntesis, nuestro rol no es solo aplicar mecánicamente estos principios, sino construir un paquete de medidas adaptado al contexto nacional, equilibrando lo fiscal, lo monetario, lo productivo y lo social. Ese es el verdadero acuerdo político-económico viable que el país necesita. Por ello hemos dividido en 4 puntos nuestra síntesis. El primer punto vendría a ser el subsidio temporal y focalizado para fertilizantes, financiando sin aumentar el gasto global. El segundo punto viene a ser el ajuste moderado de la tasa de interés con comunicación clara para controlar las expectativas inflacionarias. El tercer punto viene a ser el reabastecimiento de seguridad jurídica para el proyecto minero paralizado. Y el cuarto punto viene a ser el uso de las nudges conductuales para mejorar la implementación y reducir sesgos informativos. Gracias.